Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar un alfiletero que me parece súper divertido. Se trata de esta colmena de abejas. Como veis, el toque especial, como siempre, lo damos con los detalles, con estas florecitas, estos alfileres en forma de abeja. Y lo más práctico de este trabajo no es solo que es un gran alfiletero para tenerlo sobre la mesa, sino que hemos creado aquí un compartimento en el centro, perfecto, bueno, pues para tener la tijera, lapiceros, cosas que vayamos a necesitar tener a mano. Es muy sencillo de realizar, requiere de pocos materiales y en un momento lo podemos tener hecho. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, 3 telas que combinen entre sí. En concreto hay que cortar unas tiras que tienen un largo de 50 centímetros y un ancho de 7. Luego tenemos fieltro, que bien puede ser negro o marrón. Aquí tengo la guata o la floca con la que vamos a rellenar el alfiletero. 2 rollos vacíos de papel higiénico, necesitamos el cartón. Luego también tenemos un acetato, que es un plástico semi rígido que nos va a servir para la base, aunque también lo podéis sustituir perfectamente por un cartón. Y por último tengo aquí unos caprichos que he hecho con Fimo, que veis que son por un lado unos alfileres con forma de abejitas. También he realizado unos botones con forma de flor para decorar todo lo que es la colmena. Y luego he hecho un cartelito que pone Bee, que es abeja en inglés, Be Happy, jugando con un poquito las palabras. Este tipo de cartel tenemos un tutorial donde os explico cómo se hacen, que es muy sencillo. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es unir las 3 tiras longitudinalmente entre sí. Las vamos a colocar derecho con derecho, vamos a alinear perfectamente los bordes y vamos a dar por aquí una costura con un margen de 1 centímetro, de 1/4 de pulgada, del ancho de la patilla que estéis utilizando en la máquina. Realmente la diferencia en el proyecto terminado no se va a apreciar, así que voy a coser las 3 tiras y continuamos. Ya tengo las 3 tiras unidas y planchadas, como veis, abriendo las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en este sentido la pieza, poniendo derecho con derecho. Vamos a asegurarnos de que coinciden perfectamente las costuras, alineamos los bordes y vamos a dar por aquí también un pespunte. Mirad, ya he dado el pespunte y además he planchado la costura. Entonces ahora vamos a hacer una serie de marcas que nos van a venir muy bien para luego colocar esta pieza sobre la base. Entonces, alineamos la tela dejando la costura que acabamos de dar en un lado y vamos a marcar justo enfrente. Este es el lado que va a ir en la base. Y ahora hacemos coincidir este punto con la costura y vamos a marcar a los lados. De esta forma hemos dividido todo el contorno en 4. Damos ahora la vuelta a la pieza, vamos a buscar la marca que está justo enfrente de la costura, que sería esta. Voy a marcar aquí con un alfiler y vamos a colocar lo que es la puerta de la colmena. Entonces yo he preparado con fieltro un rectángulo que tiene 4 centímetros por 5 de alto y he redondeado un poquito con la tijera 2 de sus esquinas. Entonces lo vamos a colocar aquí centrado y lo vamos a coser. Mirad, yo estoy uniendo la pieza de fieltro a la tela con una puntada tipo festón que estoy realizando a mano. Estoy utilizando un hilo tipo mouliné en un tono que hace contraste y esta puntada realmente es muy sencilla. Simplemente nos vamos al borde de la tela, introducimos la aguja hacia el interior, rodeamos la aguja con el propio hilo y tiramos. Y entonces de esta manera vamos dando esta puntada en todo el contorno. Sujeta perfectamente las 2 telas, en caso de que tengan un borde que se pueda deshilachar lo evita y sobre todo queda muy decorativa. Así que voy a terminar de dar estas puntadas y continuamos. Mirad, ya he cosido toda la puerta con esta puntada festón y además he cosido un botón al tono de las telas para darle un toque más especial. Luego vamos a decorar todavía más la puerta con flores y algunos detalles. Ahora esta pieza la dejamos aparte y vamos a preparar la base. Para hacer la base cortamos un círculo
del acetato, de un plástico semirrígido, de cartulina o incluso un CD, un compact disc de los antiguos, porque va a tener el mismo tamaño. Tiene un diámetro de 12 centímetros y vamos a cortar una pieza del fieltro, que como veis pues tiene un par de centímetros todo alrededor, para forrar esta pieza. Vamos a pasar un hilo todo alrededor para así fruncir y luego poner el acetato en el interior y forrarlo. Una vez que hemos pasado el hilván todo alrededor del círculo de fieltro, colocamos la pieza de 12 centímetros, tiramos, vamos a centrar un poquito la tela y vamos a dar unas puntadas para que quede así forrado y no se suelten los hilos. Ahora, con la ayuda de una regla, vamos a dividir el círculo en 4 partes iguales. Yo aquí tengo marcado el centro, entonces simplemente coloco la regla así. Voy a poner unos alfileres dividiendo el círculo en 2. Y ahora la ponemos justo a 90 grados. Y volvemos a poner aquí unos alfileres. Tomamos ahora la pieza de la tela donde hemos cosido la puerta y en la parte donde está la puerta vamos a pasar un hilván para fruncir. Yo lo voy a hacer con un hilo un poquito grueso, que es el mismo que he utilizado para dar la puntada tipo festón, y voy a pasar este hilo como a una distancia de 1 centímetro del borde de la tela. Mirad, ya he pasado el hilo todo alrededor y lo único que tenéis que tener en cuenta en este primer caso, porque luego lo vamos a ir repitiendo este paso, es que comenzamos y terminamos en la puerta. La zona de la puerta no la vamos a fruncir. Ahora, colocándolo de esta manera con el derecho hacia el interior, tomamos el círculo que hemos preparado antes y vamos a hacer coincidir las siguientes marcas que teníamos hechas. La que está en el centro de la puerta la tenemos que hacer coincidir con uno de los alfileres y dejamos así hacia el interior el centímetro de margen. Vamos a sujetar aquí con una pinza. Nos vamos a la siguiente marca que tenemos en la tela amarilla y de nuevo la vamos a hacer coincidir. Vamos a poner el alfiler así en el otro sentido para que sea más fácil, con la marca. ¿Veis? Y dejamos aproximadamente este centímetro sobre la tela negra y sujetamos. Podemos ya retirar el alfiler para sujetar mejor. Y así vamos a hacer también con las otras 2 marcas que tenemos. Vamos a hacerlas coincidir con los alfileres. ¿Veis? Tenemos así sujeto la base a la parte circular exterior. Y hemos repartido la tela exterior de una manera proporcional. Entonces ahora buscamos el hilo, que lo teníamos aquí, y vamos a tirar un poquito para fruncir. Sujetamos el cartón y tiramos. Y vamos repartiendo los pliegues de una manera que quede más o menos así bonita, justo alrededor del cartón. Podemos ir sujetando también con unas pinzas, por ejemplo aquí a la mitad. Una vez que lo tengamos, nos vamos al siguiente cuarto de círculo. Vamos aquí a soltar un poquito el hilo, acomodamos los pliegues y volvemos a sujetar. Y ahora ya damos aquí unas puntadas para que este hilo no se suelte y quede la parte exterior al tamaño de la base. Una vez que lo tengamos ya así sujeto, vamos a coser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo voy a dar unas puntaditas desde este lado de la siguiente manera. Vamos a ir lo más al borde que podamos y damos puntaditas hacia atrás para que quede bien sujeto la base y la parte exterior.
Las primeras nos van a costar un poquito porque tenemos las pinzas y todo alrededor, pero luego vais a ver que no es difícil. Que sean pequeñitas. Y si os fijáis, este hilván lo estoy dejando un poquito en la zona interior y me está sirviendo de referencia para ver por dónde tengo que coser. Voy a terminar de coser ambas piezas y continuamos. Ya he cosido las dos piezas con estas puntadas. Mirad, voy a darle la vuelta para que veáis cómo os tiene que quedar. ¿Veis? Queda así. Queda bastante bien terminado y lo que hay que procurar es que la puerta quede justo al ras de la base. Ahora, antes de continuar, vamos a pasar otro hilván justo por esta costura y por esta otra costura y los vamos a dejar sin fruncir. Simplemente pasamos el hilo para luego tirar. Mirad, ya he pasado el hilván en esta costura, en esta otra costura. He dejado aquí los hilos colgando para luego tirar y fruncir y también he pasado un hilo justo al borde, pero en esta ocasión lo he doblado el borde hacia el interior. Ahora vamos a darle la vuelta y vamos a fijar en el centro, con la ayuda de la pistola de silicona, uno de los cartones que tenemos preparados del papel higiénico. Entonces vamos a dar un poco de silicona caliente todo alrededor y lo vamos a pegar bien centrado. Miramos que nos quede centrado, apretamos un poquito y ya lo tenemos. Esperamos un poquito a que seque la silicona, luego como veis he puesto un poco más por fuera porque es importante que quede fijo. Y ahora ya colocamos la tela en su posición correcta y vamos a comenzar a rellenar. Yo lo primero que voy a poner es arroz. En realidad lo ideal sería poner algún tipo de arena de gato o arena lavada. Como no tengo, voy a poner arroz y la idea es que tenga un poco de peso en el fondo para que no se mueva. Y a continuación ya vamos a empezar a colocar la guata. Cuando hayáis rellenado así aproximadamente algo más de un tercio, fruncimos el primero de los hilvanes que hemos pasado. Vamos a hacerlo de esta forma, os enseño más o menos un poquito para que quede esta forma redondeada y aquí en la parte de atrás, bueno, pues damos unas puntadas para sujetar el hilo y que quede en esta posición. Ahora tomamos el segundo de los hilvanes, vamos a fruncir y ahora tenemos que fruncir bastante para irle dando esta forma escalonada. Vamos repartiendo el frunce y cuando lo tengamos a nuestro gusto, vamos también a rellenar con guata. Y también damos aquí unas puntadas para sujetar el hilván y que quede fruncido a nuestro gusto. Y rellenamos. Mirad, ya tengo el segundo de los niveles de la colmena relleno, se vais viendo cómo queda. Y ahora nos vamos con el último, que lo tenemos que hacer coincidir con el borde, o sea, vamos a tener que aplastar así un poquito el relleno que hemos puesto. Entonces vamos a fruncir un poco, porque tenemos luego que hacer coincidir este borde con el borde del cartón. Entonces fruncimos un poquito y metemos el relleno todo alrededor. Ya tengo este nivel también relleno y ahora lo que vamos a hacer es tirar del hilo, apretando hacia abajo, ¿veis? Para tomar el ancho del cartón como referencia. Y aquí vamos a dar unas puntadas fuertes para que no se suelte. Mirad, vais viendo cómo está quedando. Ahora lo que vamos a hacer es rematar esta parte de aquí y forrar el cartón para que no se vea. Para ello vamos a utilizar el otro tubo de cartón que habíamos preparado. Vamos a cortarlo longitudinalmente y vamos a cortar como algo menos de medio centímetro. Vamos a hacer la prueba porque la idea es que sea un poquito más pequeño y que podamos meterlo aquí justo en el interior
¿veis? Así, del otro rollo de cartón que tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es forrarlo. Vamos a forrar el cartón utilizando simplemente pegamento, de una manera bastante sencilla. Damos pegamento en lo que será la parte interior, que es la que queda curvada, como veis, y vamos a pegar la tela. En esta zona damos pegamento así para voltear. Recortamos un poquito el ancho en derecha e izquierda. Mirad, en este lado ya he pegado y aquí nada, simplemente damos un poquito de pegamento y volteamos. Y en la base, como habéis visto, lo que he hecho ha sido recortar justo la tela a ras. Y ahora con esta pieza así, tomamos el cuerpo del alfiletero y vamos a meterlo en el interior. ¿Veis? Qué bien nos queda rematado. Y ahora de lo que se trata es de repartir este frunce para que nos quede homogéneo y lo vamos a ir cosiendo dando puntadas muy chiquititas al borde de la tela. Podemos aprovechar y si nos apetece hacerlo un poquito más arriba para que quede así más alto. Mirad, yo he estado viendo y lo voy a poner pues unos 2 centímetros más arriba. Entonces lo que voy a hacer para que no se mueva es dar por aquí también un poquito de silicona. Con la altura ya fijada, damos aquí unos puntitos de silicona alrededor para que no se mueva. Con un hilo al tono vamos dando puntadas, uniendo el cartón que está forrado de la tela y la tela exterior. Vamos dando así, tomando un poquito de la tela de ambos lados y vamos avanzando. Voy a terminar de coserlo todo y continuamos. Mira, ya he forrado la parte de arriba y creo que veis perfectamente cómo queda. Como hemos forrado el cartón, la verdad que queda muy bien terminado. Ahora lo que vamos es añadir todos los detalles decorativos que he preparado. En mi caso son estas abejitas que son unos alfileres, que bueno, simplemente las vamos a colocar pues pinchando el alfiletero, luego quizás las cambie de posición y luego vamos a pegar, aunque son botones, voy a pegarlo con la pistola de silicona, pues algunas flores que he hecho también de arcilla polimérica y este cartelito que pone Be Happy. Y con los detalles pegados, las florecitas, el cartel y los alfileres en forma de abeja, que los he puesto junto a las flores, habremos terminado el alfiletero, que creo que más bonito y más sencillo no puede ser. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.